Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentramos en un torbellino de asuntos internacionales: Siria, Ucrania, China, elecciones en Estados Unidos. Nuestra fuente, un noticiero reciente, está que arde con actualizaciones. Prepárense, porque las cosas se están calentando en el escenario global. Lo fascinante es cómo todo está conectado. Un incidente aislado en un lugar puede repercutir en todo el panorama geopolítico. Totalmente. Empecemos con Siria. La situación allí, como siempre, compleja. Israel acusa a Turquía de apoyar a fuerzas yihadistas dentro de Siria y critica su presencia militar. ¿Qué hay detrás de estas acusaciones? Bueno, esto añade tensión a la ya difícil relación entre Israel y Turquía, especialmente en lo que respecta a Siria. Ambos países tienen intereses ahí, lo que crea un equilibrio de poder precario. Turquía busca contener la influencia kurda, a quienes perciben como una amenaza, mientras que Israel quiere minimizar la presencia de grupos respaldados por Irán cerca de sus fronteras. Y para añadir más leña al fuego, el enviado de la ONU a Siria critica los avances israelíes en territorio sirio. Más de 300 ataques y asentamientos ilegales en los altos del Golán. Parece que todos tienen algo que decir sobre Siria. Para quienes no están familiarizados, ¿podrías explicar la importancia de los altos del Golán? Claro, es un punto de discordia. Israel capturó este territorio de Siria en 1967 y su ocupación ha sido un obstáculo para la paz. Siria reclama soberanía sobre el área, considerando la presencia israelí como ilegal. Y mientras tanto, el expresidente sirio Bashar al-Assad ha roto su silencio, negando haber mentido al pueblo sirio y detallando su escape de Damasco. Dice que solo huyó cuando se perdió toda esperanza, incluso dirigió una contraofensiva. ¿Qué significa este resurgimiento de Assad? Su reaparición, aunque sea a través de un comunicado, es significativa. Indica su intención de seguir siendo relevante, lo que complica los esfuerzos para un nuevo gobierno y plantea desafíos a los actores internacionales involucrados en la crisis. Su declaración busca socavar la legitimidad de cualquier futuro gobierno que no lo incluya. Es difícil imaginar una Siria estable con Assad aún presente. Y hablando de complicaciones, Rusia advierte a Israel sobre su presencia militar cerca de Damasco. Critica las sanciones occidentales a Siria y promete apoyo continuo al pueblo sirio. ¿Cómo impacta el apoyo de Rusia a Assad en el conflicto? El apoyo de Rusia a Assad y su presencia militar en Siria son claves. Crea una dinámica compleja con las potencias occidentales que buscan una transición política y responsabilizan al régimen sirio por abusos. Rusia ve a Siria como un aliado estratégico y se opone a cualquier intervención que debilite su posición. Esto deja a la UE en una posición difícil. Planean discutir las bases militares rusas en Siria con el nuevo gobierno sirio. Algunos piden la retirada de Rusia a cambio de apoyo. ¿Cómo puede la UE, con sus diversos intereses, manejar esto? Es interesante. Quieren apoyar a un nuevo gobierno sirio, pero desconfían de la influencia de Rusia. ¿Puede la UE usar su apoyo para fomentar una retirada rusa y una Siria más democrática? Es complejo. Dependerá de la capacidad de la UE para presentar un frente unido y ofrecer incentivos a Rusia a cambio de cooperación. Un acto de equilibrio, sin duda. Y mientras tanto, Estados Unidos lanza ataques aéreos contra campos de ISIS en Siria. Intentan evitar su resurgimiento en medio de esta dinámica de poder cambiante. ¿Podría esto significar una nueva escalada? Los ataques aéreos de Estados Unidos contra ISIS nos recuerdan que el grupo, aunque debilitado, sigue siendo una amenaza. El caos en Siria es un caldo de cultivo para extremistas. Es un desafío de seguridad que exige atención continua. Sin embargo, estos ataques también pueden aumentar las tensiones con Rusia, que ve la presencia estadounidense en Siria como ilegítima. Un recordatorio de las múltiples capas del conflicto, cada una con sus propios actores y agendas. La trama se complica aún más cuando miramos la escena internacional. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, predice la derrota de Israel por su participación en Siria, destacando la resistencia de Gaza y Líbano. ¿Cómo interpretar esto? La declaración de Jamenei refleja la oposición de Irán a Israel y su apoyo a grupos como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza. Su predicción, aunque probablemente ideológica, subraya la volatilidad y el potencial de escalada. Irán ve a Israel como una amenaza regional y busca socavar su posición a través del apoyo a grupos que se oponen a su existencia. Hablando de escalada, Turquía se prepara para una incursión a gran escala en territorio sirio controlado por fuerzas kurdas, lo que preocupa a Estados Unidos. Complicado para ellos, ¿no? Sí, la posible incursión de Turquía en territorio kurdo es significativa. Estados Unidos ha sido aliado de los kurdos contra ISIS, lo que los pone en desacuerdo con Turquía, que considera a los grupos kurdos una amenaza. Estados Unidos debe equilibrar sus intereses contra el terrorismo con la necesidad de mantener relaciones con Turquía, un aliado de la OTAN. Parece que todos eligen bando en este conflicto. Para colmo, Estados Unidos acaba de llevar a cabo un ataque aéreo contra un centro OTAN en Yemen, destacando sus esfuerzos contra este grupo respaldado por Irán. ¿Es Yemen otro frente en la lucha entre Estados Unidos e Irán? El ataque en Yemen muestra el impacto de la geopolítica. El conflicto en Yemen
a menudo visto como una guerra de poder entre Arabia Saudita e Irán, se complica por la participación de actores como Estados Unidos. La intervención de Estados Unidos se centra en combatir el terrorismo y la influencia iraní. Tensiones en Siria, preocupaciones sobre Irán y Estados Unidos haciendo malabarismos con sus compromisos. Es mucho. Pero esperen, las noticias de casa son igual de intrigantes. Cierto, mientras los eventos internacionales dominan los titulares, los asuntos internos son igual de convincentes. La interacción entre ambos es fascinante. A menudo se influyen mutuamente. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La Casa Blanca pide más autoridad para controlar los drones en el espacio aéreo estadounidense. Avistamientos en Nueva Jersey y el noreste. Al parecer, la mayoría son drones comerciales, de aficionados o de las fuerzas del orden, sin amenaza. ¿Es esto una señal de los tiempos? Con la tecnología empujando los límites. Los avistamientos de drones plantean preguntas sobre seguridad y privacidad en la era digital. La proliferación de drones, aunque beneficiosa, presenta desafíos en regulación, vigilancia y posible uso indebido. La solicitud de la Casa Blanca refleja la necesidad de equilibrar la innovación con la seguridad nacional y la privacidad. Sin duda, una señal de los tiempos. Y en otro juego de poder, Donald Trump ha expresado su satisfacción por la renuncia de la viceprimera ministra canadiense Chrystia Freeland. Criticó su desempeño e impacto en las relaciones entre Estados Unidos y Canadá. ¿Podría esto afectar las relaciones diplomáticas? La reacción de Trump a la renuncia de Freeland subraya la dinámica compleja entre Estados Unidos y Canadá, especialmente bajo su liderazgo. Sus comentarios, a menudo poco convencionales, pueden afectar los lazos diplomáticos y la cooperación económica. La relación entre ambos países es crucial y los comentarios de Trump pueden aumentar las tensiones existentes en áreas como el comercio y la seguridad fronteriza. Trump nunca teme expresar sus opiniones. Y hablando de relaciones internacionales, el Ministerio del Interior de Alemania ha sufrido un ciberataque. Preocupaciones sobre seguridad digital y vulnerabilidades. Estamos en una nueva era de guerra cibernética. Este ciberataque destaca la creciente amenaza de la guerra cibernética. Las instituciones gubernamentales son blanco de actores maliciosos, lo que subraya la necesidad de ciberseguridad robusta para proteger datos e infraestructuras. Alemania, como potencia económica, es un objetivo atractivo para ciberataques, ya sea por espionaje, sabotaje o para generar caos. Un recordatorio de que el campo de batalla ya no es solo físico. El mundo digital es un escenario para el espionaje, el sabotaje y la influencia. ¿Cómo combatir estas amenazas invisibles? Exacto. El incidente subraya la interconexión de lo digital y lo físico, demostrando cómo los ciberataques pueden tener consecuencias reales. Los gobiernos deben invertir en ciberdefensa, fortalecer la cooperación internacional contra el cibercrimen y crear conciencia pública sobre la ciberseguridad. Y volviendo a Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz anticipa un cambio en la postura de Estados Unidos sobre las armas de largo alcance para Ucrania bajo el presidente electo Trump. ¿Qué implicaciones tiene esto? Este posible cambio podría ser significativo. El tipo y alcance de las armas que se le dan a Ucrania pueden afectar su capacidad de defensa. Más armas de largo alcance podrían intensificar el conflicto, mientras que menos podrían debilitar a Ucrania. Una decisión de alto riesgo con potencial para escalar o desescalar el conflicto. Y hablando de cambios de liderazgo, el nuevo primer ministro de Francia está formando gobierno, centrándose en el presupuesto, la inmigración y la seguridad. ¿Refleja esto los desafíos de muchas naciones europeas? La formación de un nuevo gobierno en Francia es una oportunidad para reevaluar prioridades. El enfoque en el presupuesto, la inmigración y la seguridad refleja los desafíos de muchas naciones europeas. Francia, como otros países, enfrenta presiones económicas, preocupaciones fronterizas y el desafío de integrar inmigrantes. Será interesante ver qué camino toma este nuevo gobierno. Mientras tanto, el Reino Unido impone sanciones a 20 buques involucrados en prácticas ilícitas para eludir las sanciones al petróleo ruso. Apuntan a la flota fantasma de Rusia. ¿Es esto una señal de la determinación del Reino Unido de presionar a Rusia? Las sanciones del Reino Unido a estos buques buscan presionar a Rusia económicamente. Estas medidas se dirigen a una fuente clave de ingresos para el gobierno ruso. El Reino Unido ha apoyado firmemente a Ucrania y estas sanciones demuestran su compromiso de mantener la presión. Un mensaje claro de que el Reino Unido no se echa para atrás. Y para demostrar su fuerza, Rusia realizó una patrulla de bombarderos estratégicos sobre el Mar Báltico, mostrando sus capacidades militares. Es una respuesta a las tensiones con Occidente. Esta patrulla puede interpretarse como una muestra de fuerza por parte de Rusia. Afirman su presencia militar y envían un mensaje a la OTAN. Estas acciones a menudo aumentan las tensiones y subrayan la importancia de la comunicación clara para prevenir malentendidos. El Mar Báltico es un punto crítico entre Rusia y la OTAN, y esta patrulla es una señal de la creciente militarización de la región. Un recordatorio de que la situación en Ucrania tiene repercusiones globales. Estamos al borde de un conflicto mayor. Exacto. El incidente subraya el delicado equilibrio de poder en la región.
Subraya la necesidad de diplomacia para reducir tensiones y prevenir un conflicto mayor. El riesgo de escalada es real, y la comunidad internacional debe fomentar el diálogo y la diplomacia para evitar una confrontación entre Rusia y la OTAN. Un baile delicado sin duda. Y con esto tomaremos un breve descanso. A la vuelta, profundizaremos en la guerra de Ucrania y el papel de China en este complejo panorama geopolítico. De vuelta a la inmersión. Centrémonos en la guerra en Ucrania, donde las tensiones aumentan y la situación sigue siendo volátil. Las recientes declaraciones de Vladimir Putin sugieren que esto está lejos de resolverse. Sí, Putin acaba de declarar que Occidente empuja a Rusia más allá de sus límites, usando la amenaza rusa para infundir miedo. ¿Es solo retórica o hay algo más? La retórica de Putin es consistente con sus declaraciones anteriores, presentando a Rusia como una nación asediada por Occidente. Esta narrativa resuena en su audiencia interna y justifica sus acciones en Ucrania, pero también refleja una profunda desconfianza hacia Occidente y la creencia de que Rusia es atacada injustamente. La OTAN no se lo cree. El secretario general Jens Stoltenberg acusa a Rusia de librar una guerra abierta contra los países de la OTAN, enfatizando el apoyo a Ucrania y reconociendo la difícil situación en el frente. ¿Cómo ha cambiado esta guerra la seguridad en Europa? La declaración de Stoltenberg refleja la creciente preocupación de la OTAN por las intenciones de Rusia. La guerra en Ucrania es un desafío a la seguridad de Europa, lo que ha provocado un aumento de la preparación militar y el fortalecimiento de alianzas. La OTAN ha intensificado su presencia en Europa del Este y ha aumentado el apoyo a Ucrania, lo que aumenta las tensiones con Rusia. Un peligroso juego, con ambos bandos tratando de afirmarse sin desencadenar un conflicto a gran escala. Y para colmo, un atentado en Moscú acaba de matar a un general ruso responsable de las fuerzas de protección nuclear. Rusia promete represalias contra Ucrania. ¿Cómo podría esto afectar el conflicto? Este asesinato aumenta las apuestas. Los ataques a altos funcionarios suelen provocar reacciones fuertes, aumentando el riesgo de violencia y dificultando la paz. Este incidente podría llevar a una espiral de represalias, aumentando las tensiones y haciendo más difícil el diálogo. Un recordatorio de lo rápido que las cosas pueden empeorar. El ejército ucraniano informa de intensos ataques rusos en la región de Kursk, con supuesta participación de tropas norcoreanas. ¿Podría la guerra extenderse más allá de Ucrania? La supuesta participación de Corea del Norte añade una nueva dimensión al conflicto. Plantea interrogantes sobre las alianzas de Rusia y la posibilidad de que la guerra se extienda. Aunque no se ha confirmado, su posible presencia aumenta la complejidad del conflicto y la posibilidad de una escalada regional. Increíble pensar que un conflicto en Europa del Este puede involucrar a naciones de todo el mundo. ¿Cuáles son las implicaciones globales? La interconexión del mundo significa que los conflictos rara vez se aíslan. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto una red de alianzas, vínculos económicos e intereses geopolíticos, lo que hace difícil predecir las consecuencias a largo plazo. La guerra ya ha impactado la economía global, ha provocado una crisis energética en Europa y ha aumentado las tensiones entre Rusia y Occidente. En medio del caos hay esperanza. Ucrania y Rusia confirman negociaciones para un intercambio de prisioneros a gran escala, aunque sin acuerdo todavía. Se busca una salida al conflicto. Las negociaciones, aunque frágiles, ofrecen una vía para generar confianza y diálogo futuro. Incluso pequeños pasos hacia la desescalada son cruciales en un conflicto tan volátil. El éxito de estas negociaciones podría impulsar conversaciones más amplias sobre un alto el fuego o un acuerdo de paz. Un recordatorio de que la diplomacia y la comunicación siguen siendo esenciales para la paz. ¿Qué pueden hacer los actores internacionales para facilitar el diálogo? La negociación y el diálogo, aunque difíciles, son las únicas alternativas a la violencia. Es crucial que todos reconozcan el coste humano del conflicto y prioricen la paz. Actores como la ONU, la UE y Estados Unidos pueden mediar entre las partes, facilitar el diálogo y crear un entorno propicio para las negociaciones. Y hablando del costo humano, el Pentágono confirma bajas entre las tropas norcoreanas que luchan junto a Rusia en Ucrania, el primer reconocimiento oficial de su participación y pérdidas. ¿Qué nos dice esto sobre la guerra moderna? Esa confirmación arroja luz sobre un aspecto oculto de la guerra, planteando preocupaciones éticas sobre el uso de tropas extranjeras y la posible explotación. La participación de Corea del Norte destaca la tendencia de los estados a utilizar fuerzas extranjeras como sustitutos, lo que plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad. ¿Qué gana Corea del Norte? ¿Por qué arriesgan a sus soldados en un conflicto ajeno? Las motivaciones de Corea del Norte son complejas. Probablemente una mezcla de incentivos económicos, alineamiento ideológico con Rusia y el deseo de mostrar su capacidad militar. Corea del Norte puede buscar apoyo económico y militar de Rusia y también puede usar el conflicto para probar sus armas tácticas. Un recordatorio de que incluso los conflictos aparentemente sencillos pueden tener capas ocultas de motivación e intriga.
Mientras tanto, el presidente ucraniano Zelensky sugiere desplegar tropas de paz extranjeras en Ucrania. También enfatiza la necesidad de diálogo directo con Putin y Trump. ¿Es esto desesperación o una estrategia viable? La propuesta de Zelensky refleja la necesidad de una solución a la violencia. Fuerzas neutrales podrían estabilizar la situación y crear un entorno más seguro para las negociaciones. Sin embargo, desplegar tropas de paz requiere el consentimiento de Ucrania y Rusia y el apoyo de la comunidad internacional, lo que lo hace difícil. No se trata solo de botas en el terreno. La petición de Zelensky de diálogo con Putin y Trump destaca la importancia de la diplomacia para resolver conflictos. Es realista esperar que estos líderes encuentren un terreno común. La comunicación y la comprensión son cruciales para la confianza y el terreno común. El diálogo directo entre líderes a veces rompe barreras diplomáticas y trae avances. Sin embargo, dadas las relaciones actuales entre Rusia y Occidente y la diplomacia impredecible de Trump, no está claro si sería productivo. Zelensky intenta cubrir todas las bases, buscando opciones militares y diplomáticas para la paz y la seguridad de su nación. Tiene posibilidades de éxito. Su enfoque refleja la realidad. Ucrania debe defenderse mientras busca la paz a través del diálogo. Su éxito dependerá del apoyo de sus aliados, la cohesión interna y la voluntad de Rusia de negociar de buena fe. Un delicado acto de equilibrio, navegando por las complejidades internacionales mientras enfrenta una amenaza existencial. Pero la cosa se complica aún más. La Comisión Europea inicia una investigación sobre TikTok por posible violación de la Ley de Servicios Digitales. ¿Cómo afecta esto al panorama digital global? La investigación sobre TikTok evidencia la preocupación por la influencia de las redes sociales, especialmente en privacidad de datos, interferencia electoral y desinformación. La Comisión Europea investiga si TikTok violó la ley al transferir datos de usuarios europeos a China y si ha combatido la desinformación. Un recordatorio de que el campo de batalla se extiende al mundo digital, donde las redes sociales pueden manipular la opinión pública. ¿Tienen los gobiernos las herramientas para regular estas plataformas? La investigación de la Comisión Europea es un paso para responsabilizar a las plataformas de redes sociales y asegurar que operen dentro de la ley. Regularlas es complejo, ya que hay que equilibrar la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad nacional. Los gobiernos luchan con la regulación efectiva sin socavar la innovación ni infringir derechos. El panorama digital evoluciona rápidamente y las reglas están escribiendo. Pero antes de profundizar en algoritmos y privacidad, centrémonos en China, una nación clave en los asuntos globales. ¿Cómo ha cambiado el ascenso de China el orden mundial? El ascenso de China como potencia mundial es innegable. Su influencia económica, militar y diplomática está configurando el panorama geopolítico. China es un actor clave en el comercio, las inversiones y la gobernanza global, desafiando a Occidente y remodelando el equilibrio de poder. Y hablando de China, los líderes chinos acuerdan aumentar el déficit presupuestario al 4% del PIB, el más alto, manteniendo un objetivo de crecimiento del 5%. ¿Qué significa esto para la economía china y la mundial? Esto señala un cambio en la estrategia económica de China, priorizando el gasto público para estimular el crecimiento. China enfrenta desafíos como la disminución del crecimiento, el aumento de la deuda y las tensiones comerciales con Estados Unidos. El aumento del gasto público busca impulsar el crecimiento y crear empleos, pero también podría aumentar la deuda y la inflación. Una medida audaz. Veremos cómo afecta a la economía china a largo plazo. Pero no todo es fácil para China. Han expresado su descontento con las sanciones de la UE impuestas a empresas chinas por su supuesto apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania. ¿Cómo navega China por las complejas relaciones entre Rusia y Occidente? La reacción de China a las sanciones de la UE muestra su postura asertiva. Rechazan los límites a sus actividades económicas y moldean la narrativa sobre Ucrania. China busca mantener su asociación con Rusia sin alienar a Occidente. Un delicado equilibrio. ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades para China? China camina por la cuerda floja, maximizando su influencia en un entorno geopolítico cambiante. China puede ampliar su influencia, pero también se arriesga a un mayor aislamiento y confrontación con Occidente. Su enfoque hacia la guerra en Ucrania definirá sus relaciones futuras con el mundo. Un juego de alto riesgo con consecuencias para el orden mundial. Y para añadir complejidad, Donald Trump ha intervenido en la relación entre Estados Unidos y China, afirmando la importancia de la colaboración para abordar los retos globales. ¿Cómo podrían sus comentarios afectar la dinámica entre ambos países? Los comentarios de Trump reflejan la tensión entre cooperación y competencia que define esa dinámica. Ambas naciones reconocen la necesidad de trabajar juntas en temas como el cambio climático, pero también se ven como rivales. Los comentarios de Trump podrían interpretarse como una señal de compromiso, pero también como una advertencia de que Estados Unidos defenderá sus intereses. Un baile delicado, encontrar un terreno común mientras se compite ferozmente. ¿Pueden Estados Unidos y China encontrar un equilibrio entre cooperación y competencia? La relación entre Estados Unidos y China es clave en el mundo.
conforman la economía global, la seguridad y la tecnología. La capacidad de ambos para gestionar sus diferencias y cooperar en temas de interés mutuo será crucial para la estabilidad y la prosperidad mundiales. Una tarea difícil con apuestas altas. Y con esto, tomaremos otro breve descanso. A la vuelta, concluiremos nuestra inversión y les dejaremos algunas reflexiones finales. De vuelta. Ha sido un viaje intenso por este panorama global. Desde Siria hasta avistamientos de drones en Nueva Jersey. El mundo está que arde. Sí, cada región con sus propios desafíos. Pero lo que vimos hoy ilustra cómo todo está interconectado de maneras complejas. Totalmente. Antes de terminar, volvamos a Trump y su visión de la relación entre Estados Unidos y China. Expresó incertidumbre sobre su relación con Xi Jinping, pero enfatizó el potencial de cooperación. ¿Qué nos dice esto? Esa incertidumbre subraya lo impredecible del enfoque de Trump hacia la política exterior. Reconoce la importancia de la relación, pero su relación personal con Xi Jinping sin duda influirá en las futuras interacciones. Trump ha alternado entre confrontación y cooperación con China. Es difícil predecir cómo abordará esta relación. Como un reality show de alto riesgo, con consecuencias reales. Hemos visto acusaciones, bombas y alianzas cambiantes. El mundo en constante cambio, con dinámicas de poder en evolución. La principal conclusión de todo esto. Vivimos en una era de gran incertidumbre geopolítica. Las alianzas tradicionales se ponen a prueba, surgen nuevas amenazas y las reglas del juego cambian constantemente. La guerra en Ucrania ha acelerado estas tendencias, exponiendo divisiones entre potencias y aumentando el riesgo de conflicto. Para nuestro oyente, ¿qué quieres que recuerde de esta inmersión profunda? Le diría, manténgase informado, comprometido y crítico. El panorama informativo es complejo y cambiante. Es crucial abordar las noticias con ojo crítico. No se trata solo de consumir información, sino de evaluarla, cuestionarla y formar nuestras propias opiniones. Gran consejo. No aceptar todo al pie de la letra. Profundizar, considerar diferentes perspectivas y llegar a nuestras propias conclusiones. Exactamente. Desarrollar nuestro propio marco para entender los eventos globales. Hay múltiples verdades y narrativas en competencia. Vaya, ¿quién diría que una inmersión en las noticias internacionales podría ser tan estimulante? Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje por los asuntos globales. Hasta la próxima. Sigan siendo curiosos y explorando las complejidades de nuestro mundo.